Una de las evidencias de que alguien ha nacido de nuevo, que ha sido salvo por Cristo, es que comienza a experimentar una lucha espiritual. La Biblia menciona claramente tres enemigos que todo cristiano tiene: Satanás, el mundo y la carne. Satanás es un ser espiritual, creado perfecto por Dios como un querubín poderoso, pero que se rebeló contra él y busca destruir todo lo que Dios ama, especialmente a los hijos de Dios. Como dice 1 Pedro 5:8, que Satanás está alrededor nuestro buscando a quien devorar. El segundo enemigo de todo creyente es el mundo, no el planeta, sino el sistema organizado por Satanás en oposición a Dios. La Biblia dice en 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Y el tercer enemigo que todo creyente tiene es su propia carne, su naturaleza caída. La Biblia dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne, y estos dos batallan entre sí. Si dependiera de nosotros, de nuestra propia fuerza, no podríamos vencer a ninguno de estos tres enemigos. Pero la Biblia nos enseña a enfrentarnos a cada uno de ellos. A Satanás debemos resistirlo. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, velando en oración frente a los ataques de Satanás, y la promesa de la Biblia es que Él huirá de nosotros. Frente al segundo enemigo, que es el sistema del mundo, la Biblia nos dice que no debemos conformarnos a él. El mundo es un sistema que nos presiona para adoptar la manera de comportarnos y la manera de pensar que está en nuestra sociedad. Sin embargo, nosotros debemos renovar siempre el espíritu de nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dejamos de lado la palabra de Dios, cuando dejamos de lado la meditación en lo que Dios quiere de nosotros, poco a poco las ideas y las formas del mundo comienzan a influenciarnos, y cuando queremos acordar, hemos sido vencidos por el sistema. Probablemente el peor de estos tres enemigos sea nuestra carne, nuestra naturaleza. A la carne no se la puede vencer con cosas externas. No podemos vencer nuestra mala naturaleza con reglas de conducta, con leyes que debemos cumplir a rajatabla. La carne nos impulsa siempre al pecado, y la Biblia dice que lo único que puede vencer esa tendencia pecaminosa de nuestra carne es el Espíritu Santo morando en nosotros. De la misma manera que un avión que pesa toneladas es arrastrado hacia abajo por la fuerza de gravedad, pero puede volar por la fuerza de sustentación, así también el creyente tiene una naturaleza que lo empuja hacia el pecado, pero el Espíritu Santo que mora en él puede sostenerlo y llevarlo a vivir en victoria. Para ello nosotros debemos permanecer cerca de Dios, en comunión con Dios. Y la Biblia nos da consejos prácticos muy claros. Nos dice que debemos guardar la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón. También la palabra nos dice que debemos estar velando en oración. Debemos también evitar las malas compañías. No quiere decir que no podemos tener relación con personas que no conocen a Dios, porque debemos compartirle el Evangelio, pero tenemos que ser muy sabios para darnos cuenta cuando esas compañías comienzan a desviarnos de lo que Dios quiere y arrastrarnos al pecado. En cuarto lugar, la Biblia nos advierte que tenemos que huir de la tentación. Sin embargo, la Biblia es clara y honesta con nosotros de que todo creyente en algún momento peca. Sin embargo, frente al pecado del creyente, la Biblia ofrece el camino de perdón, de limpieza y de restauración. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, querido hermano, si has nacido de nuevo, vas a sentir la lucha contra Satanás, contra el sistema del mundo, contra tu propia naturaleza. Pero la promesa de la Biblia es que en Cristo tenemos victoria. Debemos afirmarnos en Él, afirmarnos en su palabra y disfrutar de la nueva vida que Cristo nos ofrece.